que acelerarlo. Y las interconexiones, sin duda, son una parte de ese plan de respuesta. Ahora mismo, en la inflación tan elevada que tenemos, beneficia dos cosas. Beneficia la reducción de la deuda del Estado y beneficia también a una situación en la que la inflación elevada mejora la recaudación, mejora la tributación. Ahora mismo estamos en récord histórico de tributación. ¿No se puede reducir esa tributación para darle un poquito más de dinero al bolsillo del ciudadano que lo está pasando ahora mal, y no solo ayudas concretas como hemos visto con la energía, el recibo de la luz, la exención ibérica que nos viene desde Europa? ¿No se puede hacer un poco más para que el Estado recaude menos y se reparta de manera, se reparta libremente ese dinero en el bolsillo del ciudadano? Por ejemplo, antes comentaba la reducción de la factura de la luz. ¿Por qué no se hace algo parecido en la factura de la gasolina y del diésel? No simplemente con los 20 céntimos, sino reduciendo la tributación. No es necesario que sea el 50% en un tiempo prudencial para que haya dinero en el bolsillo de los ciudadanos. ¿O tienen miedo a que eso pueda repercutir en la inflación? No, se han estado tomando ya medidas que claramente apoyan a los sectores y en particular a los colectivos más vulnerables para poder hacer frente a ese impacto de la inflación. Y no solo a los colectivos más vulnerables, ¿no? Se han tomado medidas que afectan al conjunto de la clase media trabajadora, como las reducciones de impuestos y la bonificación a los carburantes. España es, entre las economías grandes de la zona euro, la que más recursos ya ha destinado a estos fines, ¿no? A responder a las consecuencias de la guerra y apoyar a las familias y a las empresas, ¿no? Más de un 1% del PIB, y solo este año han sido 15.000 millones de euros, ¿no? Están siendo, de manera que el esfuerzo es muy importante, pero no nos tenemos que engañar con el efecto de la inflación sobre los ingresos, ¿no? Los ingresos públicos el año pasado subieron y tuvieron un comportamiento que les llevó a estar por encima del nivel previo a la pandemia, no por la inflación. No por la inflación el año pasado, como se ve, la inflación media del año pasado no explica más que quizá el 20% de la evolución de los ingresos, sino por la evolución del empleo y de las rentas, en particular las salariales, porque además eso es lo que el año pasado lo que realmente subieron fueron los impuestos directos, no los indirectos. Por otra parte, hay que pensar que ese efecto de la inflación sobre los ingresos es transitorio y luego tiene también un efecto sobre el gasto. De manera que no nos engañemos pensando que la inflación de alguna manera tiene algún beneficio, ¿no? Y creo que el ensanchamiento de las bases de ingresos es fundamental, obedece a razones reales que son más allá de la inflación, y en todo caso creo que el Gobierno ya ha hecho una respuesta muy contundente como ya hizo con la pandemia. Y hay que tener en cuenta además que esta lucha contra la inflación y esta respuesta a las condiciones que tenemos tiene que ser compatible con seguir cumpliendo la senda de reducción del déficit, ¿no? Que es fundamental. El año pasado redujimos el déficit más de 3 puntos, por encima de un punto con 3 por encima del objetivo, y este año tenemos que seguir en esa línea y ser capaces de mantener esa disciplina fiscal y esa responsabilidad en un entorno tan complicado como el que afrontamos. Pero ahora es fácil vía inflación hacer esa reducción de deuda también, ¿no? En un entorno inflacionario donde el PIB real es de en torno al 15, el 16%, si suman inflación más el crecimiento del PIB, es más fácil reducir esa deuda, ese efecto de reducción... Le está pasando a Estados Unidos, no solo a España. Sí, pero ese efecto de reducción del valor real de la deuda, cuando la inflación tiene origen importado, no funciona. Si a una familia que tiene un préstamo hipotecario le dice que le está reduciendo el valor de su deuda, si esto no supone un aumento de sus ingresos, al final ese efecto no se produce. De manera que tenemos que ser muy conscientes de pasar este episodio de inflación alta, apoyando, por supuesto, a las familias y a las empresas. Yo creo que el presidente el otro día fue muy claro respecto al reconocimiento del impacto que está teniendo la inflación en las familias y en las empresas y la necesidad de responder, pero hacerlo sin pensar que vayamos a tener ningún efecto positivo de la inflación, aunque sea transitorio. Volviendo al pacto de rentas, dice la COE que hay miedo en el Gobierno a meter en el debate funcionarios y pensionistas en ese pacto de rentas.